Bob Lazar, un hombre que se ha convertido en pilar en el fenómeno OVNI. Y de hecho, la razón de que sea tan popular el Área 51 prácticamente se la debemos a él. Su historia cambió para siempre la investigación del fenómeno OVNI y ha sido tema de debate por más de 30 años. La vida de Lazar ha sido objeto de debates, controversias e incontables investigaciones. Su historia involucra el infame Área 51, donde, según él, trabajó en un proyecto secreto desarrollando ingeniería inversa en artefactos de tecnología extraterrestre. Durante los años 80 mencionar el Área 51 era extremadamente raro. No era el icono cultural que todos conocemos hoy. Cuando Lazar declaró que había trabajado en una base secreta cerca de esa instalación militar, el impacto fue inmediato. Y por supuesto, el gobierno de Estados Unidos negó rotundamente todas las declaraciones de Lazar. Y lo siguió haciendo durante décadas. El Área 51 se convertiría en poco más que una teoría de conspiración, un mito alimentado por rumores y especulaciones. Hasta que en 2013, la Ley de Libertad de la Información obligó a la CIA a confirmar lo que Lazar había dicho desde el principio. El Área 51 era una zona militar real. Con ello, una parte fundamental de su historia ganó relevancia y dejó a muchos preguntándose, ¿y si todo lo demás que dijo también era cierto? Lo curioso en la historia de Lazar es que con el paso de los años, algunos de los detalles más sorprendentes de su historia han resultado tener una base de verdad. Bueno, más o menos, pero vamos a ello. ¿Quién es Bob Lazar? Lazar asegura tener títulos en física e ingeniería electrónica en el MIT y Caltech. Desde joven su pasión por la ciencia y la tecnología era más que notorio. En su juventud organizó un festival llamado Desert Blast, un espectáculo en el desierto de Nevada con aeronaves, explosiones, cohetes caseros, armas de alto calibre y mucha pirotecnia. Era ciencia y adrenalina en su máxima expresión. Lazar vivió unos años en Los Álamos, en Nuevo México, donde era conocido por sus excéntricos proyectos personales. Uno de ellos fue modificar su auto Honda, instalándole un motor de cohete funcional, auto en el que conducía por la ciudad como si fuese cualquier cosa. También solía hacer lo mismo con sus bicicletas. Estos inventos atrajeron la atención de los medios locales y lo llevaron a aparecer en la portada del periódico de la ciudad. Uno de los puntos claves de su carrera fue su ingreso al Laboratorio Nacional de Los Álamos, un centro de investigación conocido por el desarrollo de proyectos tecnológicos de alto nivel. Su estancia en Los Álamos es crucial para su historia, ya que fue durante este periodo que en 1982 tuvo un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida. Su encuentro con Edward Teller, el legendario físico conocido como padre de la bomba de hidrógeno y una de las mentes detrás del proyecto Manhattan. Teller se encontraba en Los Álamos dando una conferencia. Lazar decide acudir a ella y en una de esas coincidencias inesperadas lo ve leyendo el periódico que casualmente tenía en la portada el artículo con Bob Lazar y su famoso autocohete. Sin perder la oportunidad, Lazar aprovechó el momento para presentarse, mencionando que él era quien aparecía en la portada del periódico que Teller estaba leyendo. Un encuentro aparentemente casual, que sin saberlo, cambiaría el rumbo de la vida de Bob Lazar para siempre. Tras finalizar su periodo en el laboratorio, Lazar se mudó a Las Vegas y emprendió un pequeño laboratorio de revelación fotográfica, hasta que en 1988, algo dentro de él lo impulsó para volver a su verdadera pasión, la ciencia. Y en ese proceso recordó su breve pero memorable encuentro con Edward Teller, y pensó, ¿por qué no? Y le escribió en busca de una oportunidad laboral. Para sorpresa de Lazar, Teller sí respondió de regreso. Sin embargo, Teller le explicó que ya se encontraba retirado y que él ahora trabajaba solamente como consultor, pero le refirió con un contacto en Las Vegas que, según él, podría estar interesado en alguien con sus talentos y habilidades. Poco tiempo después, recibió una llamada de EG&G, un contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos especializado en el desarrollo de tecnología militar. Lazar asistió a una entrevista de trabajo en EG&G, pero para su sorpresa, fue rechazado para el puesto, supuestamente porque estaba sobrecalificado. Sin embargo, le mencionaron que tenían otro proyecto en mente donde podría ser un buen elemento. Y aquí es donde la vida de Lazar toma un giro que ni siquiera él mismo habría imaginado. Le dieron instrucciones precisas. Debía presentarse en las inmediaciones de EG&G, en el aeropuerto de McCarran, donde lo recogería un contacto. Al llegar ahí, se encontró con un hombre que se presentó simplemente como Dennis Mariani, su nuevo jefe. Sin mucha explicación, ambos abordaron un vuelo con destino a Groom Lake, dentro de las inmediaciones de lo que hoy conocemos como Área 51. No hubo charlas triviales ni explicaciones sobre a dónde se dirigían exactamente. Comenta Lazar que al llegar al lugar, tomaron un autobús cuyas ventanas eran completamente opacas, impidiendo ver hacia el exterior. Él describe que cuando se bajó del autobús, se encontraban en un complejo con una serie de hangares integrados en la ladera de una montaña, cuidadosamente camuflados con el paisaje del lago Papús. Este complejo, según le dijeron, era llamado S4. Y aquí empieza lo mero bueno. Según Lazar, en S4 se le asignó la tarea de trabajar en la ingeniería inversa del sistema de propulsión de un artefacto que tenía la apariencia de un platillo volador, y tras observar el funcionamiento del artefacto, dedujo que no se trataba de un simple proyecto militar, puesto que su comportamiento desafiaba las leyes de la física conocidas. Afirma que la nave estaba propulsada por un reactor que era capaz de generar su propio campo gravitacional, algo que incluso con la tecnología moderna es imposible de replicar. Dicho reactor utilizaba como fuente de energía un misterioso material llamado elemento 115, un elemento que en los años 80 solo existía teóricamente, pero que de alguna manera en S4 lo tenían en una forma estabilizada, lo que les permitía accionar el reactor y activar la nave. El artefacto era completamente funcional y estaba en perfecto estado, y por su apariencia Bob Lazar lo nombró el Sport Model.
Él mismo tuvo la oportunidad de presenciar pruebas de vuelo. Al azar le impresionaba que su despegue era completamente silencioso y que podía desplazarse en formas que ninguna nave convencional podía lograr. También detalla la extrañeza de la nave. No había ángulos rectos. Todo parecía estar construido a partir de una sola pieza, como si hubiera sido moldeado a partir de un único material que no logró identificar. No había paneles de control, ni cables, ni circuitos visibles. Solo el reactor al centro y dos protuberancias que parecían ser asientos, aunque el azar describe que eran demasiado pequeños para un humano promedio. Bajo la nave había 3 columnas conectadas directamente al reactor, y estas columnas actuaban como emisores de antigravedad, lo que le permitía a la nave moverse en cualquier dirección al posicionar cada columna en orientaciones distintas. Lazar no tenía acceso a la parte superior de la nave, pero desde el exterior se podían observar paneles rectangulares que, según Lazar, podrían tratarse de algún tipo de sensores de navegación, aunque al no haber trabajado en esta parte de la nave no puede asegurarlo con certeza. Uno de los detalles más extraños de la nave ocurría cuando esta era encendida, ya que desde el interior la nave parecía volverse transparente, como si las paredes se convirtieran en ventanas que permitían ver hacia el exterior, seguido de unos símbolos extraños que aparecían en las paredes que no se asemejaban en ningún lenguaje o símbolo matemático que el azar pudiera identificar. Al inicio de su trabajo en S4 le proporcionaron documentos informativos que, supuestamente, daban contexto sobre el origen de la nave y la existencia de vida inteligente en un sistema planetario llamado Zeta Reticuli. En estos documentos también se mencionaban algunas teorías perturbadoras sobre el origen de la humanidad, como el hecho de que, supuestamente, los humanos solo somos contenedores, y que la religión solamente era una herramienta diseñada para que no se dañaran esos contenedores. Sin embargo, él mismo admite que no puede estar seguro de la veracidad de estos informes, y que incluso podían tratarse de una estrategia de desinformación interna. Al principio Lazar estaba emocionado por la oportunidad de poder trabajar con tecnología que desafiaba la lógica humana, pero de repente, la frecuencia con la que lo llamaban a trabajar empezó a reducirse drásticamente sin ninguna explicación. Días sin ser llamados a S4 se convirtieron en semanas, y la incertidumbre empezó a apoderarse de él. ¿Había hecho algo mal? ¿O acaso sería que lo estaban sacando del proyecto sin darle alguna explicación? Lazar conocía el día y la hora exactas donde se realizaban las pruebas de vuelo con la nave, así que organizó una excursión junto a sus amigos en las cercanías del Área 51, donde todos juntos podían presenciar que Lazar efectivamente no estaba mintiendo. En el cielo pudieron observar un objeto realizando movimientos como nada que hubieran visto antes. Estas excursiones se hicieron frecuentes y rutinarias, llegando a realizarlas acompañados de cerveza y hasta fuegos artificiales como si de un picnic se tratara. Todo era risa y diversión hasta que una noche fueron descubiertos por personal de seguridad. Los militares les amenazaron y les obligaron a retirarse. Como prácticamente se encontraban en una zona de libre tránsito, no podían arrestarlos, por lo que los dejaron ir a regañadientes. Vale la pena mencionar que actualmente la zona en la que Lazar y sus amigos realizaban estas excursiones está completamente restringida. Al día siguiente de ser atrapados, Lazar fue convocado a presentarse en S4. Su jefe Denis Mariani lo estaba esperando y le hizo saber que estaba enterado de lo ocurrido la noche anterior. Y sin rodeos, Mariani y los militares le hicieron saber que estaban al tanto de todas sus aventuras nocturnas, y le dejaron en claro que si volvía a suceder, tanto él como sus amigos serían acusados de espionaje. Y no fue solo la amenaza que le dieron, sino que también le mostraron algo aún más inquietante: transcripciones de llamadas telefónicas de su esposa con las que descubrió, de la peor manera, que ella estaba teniendo una aventura. Fue en este momento en el que Lazar comprendió el nivel de vigilancia a la que estaba siendo sometido, y le expresaron detenidamente las consecuencias que podría tener si no mantenía la boca callada. Como resultado de esto, su autorización de seguridad fue revocada, dejándolo fuera de S4 de manera definitiva. Es en este punto que Lazar teme las represalias que pudieran tomar contra él y siente que la única opción que le queda es compartir su historia. Así que se acerca a George Knapp, un periodista de Las Vegas reconocido por sus investigaciones sobre fenómenos paranormales. Al principio Lazar optó a aparecer de manera anónima, dando entrevistas bajo el seudónimo de Dennis, usando irónicamente el nombre de su exjefe en S4. Pero con cada nueva aparición, las represalias se hacían más violentas. También se volvió rutinario que vehículos lo siguieran a todas partes y que estuvieran vigilando su casa y la de cualquier persona cercana a Lazar. Llegó el punto en que Lazar empezó a sentir que su vida corría peligro, y a manera de seguro de vida tomó la decisión más drástica de todas: salir del anonimato. Pensó que si a estas alturas ponía su rostro frente a las cámaras, cualquier intento de silenciarlo solamente confirmaría que Lazar estaba diciendo la verdad. Fue así como en noviembre de 1989, Bob Lazar apareció en televisión nacional en uno de los programas más trascendentes y polémicos en la historia del fenómeno OVNI, revelando al mundo lo que, según él, se estaba ocultando en el desierto de Nevada. Su historia se esparció como pólvora, y como era de esperarse, el gobierno negó absolutamente todo. Negaron la existencia del Área 51, negaron la existencia de S4 y, por supuesto, negaron tener en su posesión cualquier tipo de tecnología extraterrestre. Sin embargo, algo definitivamente había cambiado. El nombre de Área 51 ya estaba en boca de todos. La historia de Bob Lazar es fascinante, sí, pero la pregunta del millón: ¿hay pruebas que la respalden? Su historia ha ganado relevancia derivado a las recientes audiencias sobre el fenómeno UAP en el Congreso de los Estados Unidos. En ella se ha puesto sobre la mesa testimonios de exoficiales que coinciden
coinciden con lo que Lazar ha estado diciendo por más de 30 años, que el gobierno de los Estados Unidos posee tecnología de origen no humano. Lo más interesante es que varios testimonios de funcionarios de inteligencia describen tecnologías y comportamientos en estos objetos que encajan perfectamente con lo que Lazar contó décadas atrás. Un ejemplo claro es el Área 51. Cuando Lazar mencionó por primera vez esta instalación, el gobierno negó su existencia una y otra vez. Se popularizó tanto el mito de su existencia que se convirtió en un ícono de identidad para las teorías de conspiración sobre aliens. Hasta que en 2013, para sorpresa de todos, se admitió públicamente que es real y que sigue en servicio actualmente. Otro detalle que suma credibilidad a su historia es este escáner biométrico, escáner que según él se utilizaba para ingresar a S4, un dispositivo que midía las falanges de los dedos para identificar a los empleados, algo que en los años 80, al ser descrito por Lazar, sonaba como ciencia ficción. Durante años, los escépticos de Lazar usaron este tema para desacreditarlo, argumentando que era imposible que algo sí existiera, hasta que años más tarde salió a la luz que este aparato sí existía y que en efecto había sido utilizado en instalaciones militares de alta seguridad, tal como Lazar lo había descrito. Dato curioso, un dispositivo similar aparece en la película de 1977 Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, 12 años antes de que la historia de Lazar se hiciera pública, una de las películas más populares de la historia, pero que al parecer cuando Lazar describió el mismo aparato, nadie recordaba haberlo visto y creían que se lo había inventado. Esta coincidencia del escáner en la película es utilizada para desacreditar su historia, alegando que de ahí se robó la idea del aparato. Sin embargo, creo que es importante recalcar que Steven Spielberg contó con el asesoramiento técnico del mismísimo Allen Hynek, un científico asesor de la Fuerza Aérea y que también había trabajado para el Pentágono, y dada la experiencia de Hynek, es plausible que haya brindado a Spielberg detalles técnicos sobre tecnologías militares reales en instalaciones de alta seguridad, y de ahí que el escáner haya aparecido en la película, por lo que es sensato considerar la posibilidad de que Lazar, al estar trabajando en una instalación de alta seguridad como lo era S4, genuinamente hubiera visto ese aparato en funcionamiento. Otro dato curioso es que Allen Hynek fue quien propuso la clasificación de los encuentros extraterrestres, llamándolos encuentros cercanos del tipo 1, 2, 3, etc. La verdad es que ese señor se merece un video por sí mismo, pero sigamos con Lazar. Por supuesto que no podemos dejar afuera el famoso elemento 115. Este era el combustible que alimentaba el reactor de la nave y le permitía generar su propio campo gravitacional. En los años 80 el elemento 115 era pura teoría. No fue hasta 2002 que científicos rusos lo descubrieron durante un experimento, y hasta 2013 que otro experimento confirmó su hallazgo y se le llamó moscovio. Sin embargo, el moscovio que se ha creado en laboratorios es extremadamente inestable, con una vida media de apenas milésimas de segundos. Aquí es donde también los escépticos atacan la historia del azar, ya que argumentan que en el moscovio no se han observado las propiedades descritas por él, como la generación de algún tipo de alteración gravitatoria, un efecto que según Lazar es producido por el elemento 115 al desintegrarse. Entonces, ¿mintió Lazar sobre el elemento 115? Puede que aún no podamos responder esta pregunta, ya que el avance tecnológico actual no es suficiente para poder estudiar todas las propiedades a detalle del moscovio. Si bien Lazar predijo su existencia, la inexistencia de un isótopo del moscovio estable hace imposible poder estudiarlo al 100%, y quién sabe cuánto le tomará a la ciencia moderna poder lograr esto. Algo que merece destacarse son las coincidencias entre lo que Lazar describió hace años y lo que han revelado exmilitares en audiencias oficiales. Uno de los casos más famosos y ejemplo perfecto es el del comandante David Fravor, un piloto de la Fuerza Aérea que persiguió un objeto conocido como el Tic Tac UAP. Las grabaciones obtenidas por los sensores de su aeronave muestran cómo este objeto realiza una maniobra que concuerda perfectamente con lo descrito por Lazar. Él describía que la nave con la que trabajó se direccionaba posicionando la barriga hacia la dirección a la que se quería ir. Por ejemplo, tenía que hacer este movimiento para desplazarse hacia esta dirección. Curiosamente, este movimiento lo podemos observar en la grabación obtenida por los instrumentos del comandante Fravor. La explicación técnica que dio Lazar es esta. La nave se desplaza manipulando la gravedad, logrando distorsionar el espacio-tiempo, y en lugar de desplazarse a través del espacio como lo hace cualquier transporte conocido, la nave curva el espacio, haciendo que éste se desplace a través suyo, lo que le permite desplazarse extremadamente rápido hacia cualquier dirección, y que para un observador externo da la impresión de que desaparece instantáneamente, algo que se ve con mucha frecuencia en avistamientos de UAPs. Actualmente lo más cercano a esta tecnología solo existe a nivel teórico. El físico mexicano Miguel Alcubierre propuso una idea llamada la métrica de Alcubierre, un concepto matemático que describe cómo una nave podría moverse más rápido que la luz, contrayendo el espacio frente a ella y expandiéndolo detrás suyo, un comportamiento similar a la nave del azar, pero esto es simplemente teoría, y de hecho el mismo Alcubierre reconoce las limitantes de los humanos para poder desarrollar esta tecnología. Aunque existen detalles en la historia del azar que con el tiempo han resultado ser más o menos plausibles, hay varias inconsistencias que hacen que su historia no sea aceptada sin reservas. Uno de los mayores puntos de controversia es su educación académica. Lazar asegura haber estudiado en el MIT y Caltech, pero no existe registro alguno que confirma su asistencia a ninguna de las dos. Él sostiene que el gobierno de Estados Unidos borró sus registros como parte de un esfuerzo para desacreditarlo tras sus revelaciones, pero esta afirmación aún sigue siendo punto de debate. La única evidencia concreta sobre su educación son
son registros de preparatoria y estudios como ingeniero electrónico en el Pierce College en Los Ángeles. Y algo que levantó sospechas fue que en una entrevista le pidieron que mencionara a algunos de sus profesores de MIT o Caltech. Lazar dio dos nombres que resultaron ser un profesor de su preparatoria y otro de Pierce College. Lazar nunca ha presentado diplomas, anuarios estudiantiles o pruebas contundentes que confirmen su educación en estas instituciones, lo que ha generado serias dudas sobre su credibilidad personal y sobre todo sobre su trabajo en S4. Inclusive George Knapp en algún punto declaró que debido a la falta de pruebas, llegó a creer que Lazar había mentido sobre su educación y que en algún momento le sugirió a Bob que admitiera haber exagerado su historial académico para evitar que esto opacara el resto de su testimonio. Sin embargo, Lazar se ha mantenido firme en su versión. Pero detengámonos un poco. A pesar de la falta de pruebas sobre su educación, cualquiera que haya trabajado con él reconoce que posee un amplio conocimiento en ingeniería y ciencia, y que tanto sus habilidades como conocimientos son indiscutibles. De eso nadie tiene duda alguna. Y quizá esta sea una de las razones por la que muchos consideran su testimonio bastante plausible. Otro punto polémico es su pasado laboral, comenzando con su trabajo como físico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Cuando en los años 80 se le preguntó al entonces director del laboratorio si Lazar había trabajado ahí, este negó tener registros suyos como empleado, y durante los años consiguientes la respuesta del laboratorio siguió siendo la misma. Uno de los pocos documentos que parecían indicar que Lazar sí trabajaba en el laboratorio es el artículo del periódico donde figuraba junto a su autocohete, ya que ahí lo listan como físico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, aunque por sí mismo este artículo no era suficiente para corroborar esto. George Knapp consiguió dar un poquito de luz a este misterio, y es que aparentemente Lazar sí trabajaba en el laboratorio, pero bajo un subcontratista llamado Kirk Meyer, del que sí se encontró un registro telefónico que listaba a Lazar como parte de los empleados asignados al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Aunque Lazar afirmaba que él trabajaba como físico, Kirk Meyer no suministraba físicos, solo proveía técnicos para tareas como arreglar componentes electrónicos, calibrar sensores, ese tipo de cosas. Algo completamente sospechoso es que el laboratorio negó que Lazar hubiera trabajado ahí, y también afirmó que no pudo ubicar a empleados del laboratorio que pudieran ubicar a Lazar como empleado o como colega, algo que resultó ser falso, debido a que múltiples periodistas lograron entrevistar a empleados e inclusive a un director de área que confirmaron ubicar a Lazar como empleado en el laboratorio. Con esto podemos intuir que las declaraciones oficiales del laboratorio no son del todo fiables. Ex empleados del laboratorio afirman que Lazar sí estuvo trabajando ahí durante una temporada, aunque no podían afirmar que su trabajo ahí fuese como físico. Quienes trabajaron más de cerca con él afirman que su trabajo era más como técnico y que su instancia no fue de más de un año, lo que contradice declaraciones de Lazar donde él afirma que estuvo trabajando en el laboratorio por lo menos un par de años. Desafortunadamente, y a pesar de múltiples esfuerzos por muchos investigadores, no se han podido ubicar registros oficiales que corroboren ni las declaraciones de Lazar ni las declaraciones del laboratorio. Y curiosamente, la única novedad sobre su historial académico y laboral ha surgido después de su aparición en el show de Joe Rogan hace 5 años, ya que en una conversación en 2021 con Christopher Mellon, ex secretario de seguridad de la CIA, Rogan le comparte a Christopher algo que Lazar le habría comentado detrás de cámaras sobre su historial académico y laboral. Según Rogan, pareciera ser que Lazar trabajó en algún tipo de proyecto militar o desarrollo armamentista de alto secreto en el laboratorio, y que lo habrían mandado a estudiar algo relacionado a ello en el MIT, pero que por la naturaleza horrenda de lo que sea que estuviera trabajando ahí, no habría interés de abrir un registro oficial de su asistencia en el MIT ni en el laboratorio. Además de esto, tanto Jeremy Corbell como George Knapp aseguran haber contactado con excompañeros de Bob en ambas instituciones, quienes pudieran corroborar su historial académico, pero que se niegan a dar entrevistas públicas, por miedo a repercusiones. Lazar ya ha hecho bastante énfasis sobre esto, argumentando que no piensa involucrar a más personas por temor a que puedan sufrir consecuencias solo por mencionarlos. Pero si tenemos en cuenta esta importantísima revelación de Joe Rogan, ese pequeño dato podría sellar los huecos sobre su registro laboral y académico, y hace bastante plausible que el laboratorio quisiera alejarse tanto como fuese posible de todo lo relacionado a Lazar, quien ya tenía a medios e investigadores de todo el mundo escarbando cada detalle de su vida, aunque lamentablemente no hay pruebas concretas que respalden lo dicho por Rogan. La falta de evidencia y de congruencia tanto de las agencias gubernamentales como de Lazar no hacen más que acrecentar el misterio de su historia, y se vuelve muy complicado saber quién es el que está mintiendo. Y sobre su estancia en el Área 51, ni hablemos. Jamás se ha encontrado evidencia de que haya sido empleado ahí. Pero se me hace bastante curioso que a través de los años, exmilitares y oficiales que sí trabajaron en el Área 51 han cambiado su respuesta cuando se les pregunta sobre Lazar. Hace décadas se negaba rotundamente la relación de Lazar con cualquier tipo de proyecto militar en el gobierno de los Estados Unidos. Pero recientemente hemos escuchado de ex empleados de agencias de inteligencia cosas como: oh, escuché que sí trabajaba ahí, pero solamente era el que revisaba la radiación en las placas del personal. Mientras que algunos otros contradicen esto argumentando que nunca trabajó ahí. Curioso.
La vida personal de Lazar también ha sido utilizada para desacreditarlo. No más de 2 años antes de que comenzara su trabajo en S4, Lazar se declaró en bancarrota y, según documentos oficiales, sumaba más de $100,000 en deuda a varios amigos, bancos y hasta a sus padres. La mayoría de sus detractores toman este hecho como indicio de que Lazar tal vez vio una oportunidad de hacer dinero si se subía al tren de los ovnis, que por esos años era bastante popular y lucrativo. Además, hay quienes creen que detalles como la apariencia de la nave y otros aspectos generales en su historia fueron tomados de testimonios de otras personas como John Lear o Billy Mayer, ya que los detalles en los testimonios de John Lear, por ejemplo, eran conocidos públicamente antes de que Lazar expusiera su historia. Y no solo eso, Lazar y John Lear se conocían en persona, inclusive llegaron a convivir mucho antes de la aparición pública de Bob Lazar. Es por eso que muchos afirman que existe la posibilidad de que muchas de las ideas de Lazar tuvieran inspiración en charlas con John Lear y que tomara recursos de otras historias conocidas para crear la suya. ¿Qué tan cierto es que Lazar solo inventó esta historia para hacer dinero? Veamos. Sus apariciones públicas han sido relativamente limitadas comparado a otros personajes en el mundo ovni. Él ha afirmado en múltiples ocasiones que no ha obtenido ganancias significativas de su historia, que la motivación de contarla nunca ha sido el dinero, aunque la evidencia podría sugerir lo contrario. En 1991, el amigo de Bob, Gene Hoop, junto a Lazar, produjeron un documental titulado The Lazar Tape, donde abarcaban a detalle todo lo que Lazar vio trabajando en S4. Este documental se promocionaba en el periódico por casi $30, que para la época era bastante, lo que es una evidente muestra de que sí ha lucrado con la historia. Además, en 2018 sale este documental de Jeremy Corbett. Durante su lanzamiento, ambos realizaron una pequeña gira mediática, con pequeñas apariciones en talk shows, noticieros y conferencias para promocionar el documental, incluyendo una aparición en el podcast de Joe Rogan, donde el video suma más de 63 millones de reproducciones en YouTube. Y la verdad, no creo que lo haya hecho 100% gratis. Si bien Lazar ha rechazado muchas oportunidades de aparecer en programas, sí se ha presentado en algunos eventos y en entrevistas selectas. Inclusive durante los años 80 se iba a dar una aparición internacional para un canal de televisión en Japón, pero canceló de último minuto y una fuente en dicho canal aseguró que se quedó con la paga completa del programa aún sin haber aparecido en él. Supuestamente se habría embolsado cerca de $5,000 de gratis, que para la época era mucho, pero mucho dinero. Supuestamente Lazar habría cancelado bajo la excusa de que habría sido amenazado de muerte si continuaba con ese programa. La cereza sobre el pastel es que en el sitio web de su laboratorio incluye una sección llamada Área 51, donde vende productos relacionados con su historia, como camisetas, tazas y planos del Sport Model autografiados que cuestan desde $149 hasta $249, además de que en 2019 publicó su autobiografía. Ok, algo es claro y es que obviamente Lazar sí ha lucrado con su historia. Pero, y este es un pero interesante, no es como que Bob se haya hecho multimillonario y esté viviendo una vida de lujos y extravagancias. Si bien ha sacado dinero de su historia, si su motivación hubiese sido concretamente hacer dinero, hizo un pésimo trabajo con ello, ya que dada su popularidad y la fascinación del mundo con su historia, sin duda podría haberla exprimido al máximo y haberse hecho de un patrimonio bastante considerable. Actualmente Lazar vive una vida relativamente modesta. Él mismo ha expresado contundentemente que no es de su interés seguir relacionándose con el tema ovni, ya que él prefiere seguir dedicándose a la ciencia, algo que cumplió y en más de 30 años sus apariciones han sido contadas, inclusive rechazando entrevistas o conversaciones del tema, declarando que se encuentra enfocado en proyectos de ciencia y tecnología para agencias gubernamentales. Recientemente ha afirmado que prefiere trabajar en su laboratorio a seguir esforzándose por convencer a la gente de que su historia es real. Inclusive en sus más recientes entrevistas, él ha declarado arrepentirse de haber contado su historia al mundo. Look, I know what happened is true. There's no doubt. Period. I do regret, at this point, bringing anything forward. Look, at the time, I'm in my early 20s. You know what? This is a crime against the American people. This is just BS, and everybody deserves to know what's going on. And 25 years goes by, you get a little older, and your priorities change. And really, what's the public going to do without this? You know how reactionary they are. There's a bunch of different reasons this is being kept quiet. But the bottom line is they're right. The bulk of the people are complete morons. And I'm sorry, maybe they are right. La historia de Bob Lazar es una de las más intrigantes y más polémicas en su género, pero más allá de las naves extraterrestres y conspiraciones gubernamentales, lo que hace realmente su historia tan fascinante es él mismo. Su historia no solo se ha mantenido vigente con el tiempo, sino que también ha logrado evolucionar con los avances tecnológicos, los testimonios recientes y el creciente interés en el tema de los UAPs. Su historia no puede ser simplemente aceptada ni descartada sin cuestionarla, ya que para algunos las problemáticas en su educación, sus problemas financieros y su vida personal son suficientes para catalogarlos como un farsante, pero para otros, estos mismos elementos no hacen más que fortalecer su credibilidad. Y aunque todavía existen muchas incógnitas en respuesta, es innegable que su historia fue en cierto modo profética. Describió tecnologías y conceptos que
que décadas después han encontrado base de verdad en la ciencia moderna y reportes oficiales. Quizá con el tiempo, el avance científico y la desclasificación de documentos oficiales finalmente nos den la claridad que buscamos sobre el azar. Tal vez algún día descubramos que el azar estuvo diciendo la verdad todo este tiempo y le debamos una disculpa. O por el contrario, puede que su anécdota se desvanezca con el tiempo y quede solamente como una anécdota para contar entre amigos. Bob Lazar logró lo que pocos han logrado. Puso el tema ovni sobre la mesa, lo acercó a la cultura popular y obligó a muchos a cuestionar qué es lo que realmente sabemos sobre nuestra tecnología y sobre lo que sucede en las sombras. ¿Qué mejor manera de desacreditar a alguien que asegurándose de que su vida parezca un desastre? You know, look, you can nitpick anything, you know, to the point where you find inconsistencies and then you can add those inconsistencies up and say, you know what, this can't be true. But the thing is, you can do that with factual events. And this was a factual event. Look, disinformation is the most powerful, you know, way to distort facts. You just throw a bunch of useless stuff out there and, you know, they just take the real facts along with the nonsense and bundle it together and say, well, this is just impossible. And, you know, there, your security is maintained.